Debo admitir que me ha costado mucho trabajo decidirme a incluir a Larry Johnson en la serie Eternas Promesas. Era uno de mis jugadores favoritos en lo que serían los años 90, pero creo que si tenemos en cuenta las expectativas en torno a él, el inicio de su carrera y la duración que tuvo y cómo terminó, creo que tiene todo el sentido del mundo incluirlo dentro del grupo de jugadores a los que llamamos Eternas Promesas. Lawrence Demetric Johnson, Larry Johnson para los amigos, nació en Tyler, Texas, el 14 de marzo de 1969. Su nombre comienza a sonar en los mentideros baloncestísticos durante la primera mitad de los 80, cuando destaca en el Skyline High School de Dallas, culminando sus 4 años de high school con los Skyline Riders, con una sobresaliente temporada en la que tiene unos números estratosféricos. 28 puntos y 18 rebotes por partido que le hacen valedor de numerosos galardones. Entre ellos, la participación en el McDonald's All-America, ese partido All-Star entre los jugadores de instituto que ya hemos mencionado en otros vídeos, el premio Mr. Texas a mejor jugador senior en esa temporada, y también es convocado por Estados Unidos para un Mundial Junior en Italia, en el que conoce a Stacey Ogmon. Me parece conveniente, antes de pasar a su tumultuosa etapa universitaria, ver unos minutos de las mejores jugadas del McDonald's All-America de ese año, de 1987. Un encuentro en el que vemos ya entre los titulares nombres conocidos como los de Brian Williams, Dennis Scott, Bobby Martin o Mark Macon. No os dejéis llevar por ese Rice porque es un jugador llamado King Rice. Larry Johnson formaba parte del equipo de la Conferencia Este, equipo que cayó derrotado ante el Oeste por 118 a 110. Hasta un total de 15 jugadores de los que tomaron parte en este encuentro llegaron a jugar al menos un partido en la NBA. La actuación de Johnson no estuvo mal, anotó 16 puntos a pesar de la derrota de su equipo y curiosamente el MVP del partido también fue un jugador del equipo de Johnson, concretamente Mark Macon. Y lo cierto es que este partido ponía a los jugadores en el escaparate, incluso a jugadores con un look a lo Steve Urkel como Elliot Perry. Este partido les servía de plataforma de lanzamiento. Vemos por aquí una jugada de Marcus Liberty y también vemos a Dennis Scott. Hablamos de un partido que ya tenía una tradición de 10 años y que usaban como referencia a las grandes estrellas. Y qué mayor estrella que Michael Jordan, al que aquí vemos precisamente en ese McDonald's All-American. Y tras esta pequeña pincelada, y sobre todo porque ya sabéis los que seguís mis vídeos que si me voy por las ramas el vídeo puede durar una eternidad, pasamos ya sí a la etapa universitaria de Larry Johnson. En un principio Johnson llega a un acuerdo para jugar en la Southern Methodist University de Dallas. Pero hay problemas con su expediente académico, ya sabéis la historia de siempre. Algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Anthony Hardaway, que ya vimos en su vídeo. Sus notas no eran especialmente buenas, hubo discrepancias y de ese modo termina recalando en la Universidad de Odessa, situada también en el estado de Texas. Sus estadísticas en Odessa, que no podemos olvidar, era un junior college, no era una universidad de primer nivel, fueron realmente espectaculares en los 2 años que estuvo en la misma. Y con esos promedios en su segunda temporada de 28 puntos, 17 rebotes por partido, llevó a su equipo al segundo puesto en el ranking nacional y al título regional. Hablan de regional, por tanto me imagino que no es estatal, sino de una zona de Texas.
y se convierte en el único jugador en la historia en ganar en sus 2 primeros años en Junior College el premio a jugador más valioso de esta competición. Y aunque ya en ese momento había muchos analistas que veían a Larry Johnson como carne de draft, como un jugador que se podía presentar, declararse elegible para el draft y entrar no solo en primera ronda, sino en un buen puesto, Larry Johnson decide ir paso a paso y llega a una superpotencia de la NCAA. La Universidad de Nevada, Las Vegas, dirigida por el mítico Jerry Tarkanian. En la ciudad del vicio, Larry Johnson coincide con su amigo, el antes mencionado Stacey Ogmon, y con Greg Anthony. Con esos 3 pilares, en la temporada 89-90, Nevada Las Vegas se proclama campeón de la Final Four, campeón del torneo de la NCAA. Y en caso de haberse declarado elegible, esos 20 puntos y más de 10 rebotes por partido ya en el nivel más alto de jugadores universitarios habrían hecho que hubiese sido elegido, a mi entender, como número 1 del draft por delante de Derrick Coleman. Y en todo caso, como muy bajo, habría caído al número 2. Como podéis suponer, al tratarse de un jugador de Nevada Las Vegas, había muchas especulaciones en torno a por qué había llegado a esa universidad, qué tipo de beneficios obtenía Johnson a cambio, y mientras Johnson ya era jugador de los Hornets, se descubrió que había conducido, mientras militaba en Nevada Las Vegas, un Corvette valorado en $32,000. La verdad es que creo que había mucha hipocresía en esta época, en esas investigaciones, y había muchos que no eran castigados y otros que pagaban el pato. Y Nevada Las Vegas siempre estaba en el punto de mira. La cuestión, polémicas aparte, es que el 4º año de Johnson confirma su calidad, mantiene esas brillantes estadísticas de su 3er año, y por tanto las puertas de la NBA se le abren de par en par. Larry Johnson es elegido número 1 del draft de 1991 por delante de Dikembe Mutombo. Tal era la expectación que había en torno a Larry Johnson. Hay que tener en cuenta que hablamos de una época en la que la altura pesaba mucho a la hora de elegir al número 1 del draft, y Mutombo venía de la prestigiosísima Georgetown. Inmediatamente queda claro que la asociación Larry Johnson-Charlotte Hornets es beneficiosa para ambas partes. Johnson llega a un equipo joven, con otros jugadores que empezaban a despuntar como Kendall Gill, y con una carencia absoluta de jugadores importantes en el juego interior. Teníamos por ahí a Kenny Gattison, que tuvo que hacer las funciones de pivot, a J.R. Reed, que quedó inmediatamente relegado, o a Mike Gminski, que ya estaba en una fase final de su carrera y no pudo aportar lo que podría haber aportado si hubiera estado en un mejor estado físico. Johnson totaliza 19 puntos y 11 rebotes por partido, que le hacen valedor del premio a Rookie del Año, y se convierte en un referente a nivel NBA. Y los que recordéis la época sabéis que no exagero, porque por un lado Larry Johnson se da a conocer en el concurso de mates de la NBA, en el que queda en segundo puesto por detrás de Cedric Ceballos. Esta actuación en uno de los All-Stars más vistos de la historia pone a un jugador con una estética realmente comercial en el escaparate. Todo el mundo comienza a conocer su apodo, Grandmama Johnson, la abuela Johnson, y comienza una agresiva campaña de publicidad por parte de la marca Converse. Además, la camiseta de Larry Johnson, personalmente considero que una de las más atractivas de la historia, se convierte en la más vendida en la NBA en 1992. Un año en el que no era nada fácil llegar a ser
el número 1. Y si la temporada 91-92 es buena para LJ, ¿qué decir de la temporada 92-93? Una temporada en la que pasa de estar en el escaparate a ponerse directamente a las puertas del Olimpo de los mejores jugadores de la NBA. Charlotte incorpora como rookie a Alonzo Mourning, jugador del que hablamos recientemente y sobre el que os invitamos a conocer y recordar más en el vídeo que tenéis disponible en el canal. Por tanto, esa pareja de hombres altos se convierte en la pareja interior con más proyección de la NBA. Y no debemos olvidar, por supuesto, la presencia de un base que electrizaba al equipo como Tyrone Brooks o jugadores como Del Curry, Johnny Newman o el antes mencionado Kendall Gill. Sus estadísticas en esa segunda temporada, 22 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, lo convierten en un jugador muy completo. Hay que tener en cuenta además que entre los ala pivots era de los que tenía mejor muñeca a larga distancia y por tanto no es de extrañar que esta combinación de jugador atractivo, jugador espectacular, jugador con buenos números, hiciera que fuese elegido por primera vez para un jugador de los Charlotte Hornets como participante en el All-Star Game. Además, Alonzo Mourning no es solo un proyecto, sino que ya en esa primera temporada también se va a dobles figuras, más de 20 puntos y 10 rebotes por partido, y por tanto Charlotte por primera vez en su historia llega a los playoffs de la NBA. Unos playoffs de los que precisamente estamos viendo imágenes en este momento y en los que tras derrotar en esa serie histórica a los Celtics por 3-1 se enfrentan a unos Knicks muy fuertes en el juego interior que tenían por cada Alonzo Mourning tenían 2 pivots y por cada Larry Johnson tenían 3 o 4 ala pivots y que por tanto fueron un escollo insuperable para los Hornets. En detrimento de Larry Johnson o como alabanza a esa poderosísima defensa de los Knicks, hay que decir que si bien los números de Alonzo Mourning no se resienten en esa serie de playoffs y son incluso mejores que en los de temporada regular enfrentándose a Patrick Ewing, los números de Larry Johnson caen respecto a temporada regular. Lo hacen en anotación, donde se quedan en unos 18 puntos, pero lo hacen sobre todo en el aspecto reboteador, donde se quedan en tan solo 5 rebotes por encuentro. Además, la longitud de roster de los Knicks era muy superior a la de unos Hornets en los que ya se veía que, por ejemplo, Kendall Gill ya se estaba ganando merecidamente ese título que nunca gusta, que da título a nuestra serie de eterna promesa, y ya al año siguiente se marchó a los Seattle Supersonics. Damos paso, por tanto, a la tercera temporada de Larry Johnson en la NBA, una temporada en la que evidentemente había depositadas numerosas expectativas. Johnson a nivel individual se convierte en un jugador incluso más relevante, sobre todo por la firma de un contrato supermillonario. Nada más y nada menos que $84 millones por las siguientes 12 temporadas. Este contrato lo pone en el ojo del huracán y hace que, por supuesto, las expectativas en torno a él crezcan tanto como lo acababa de hacer su cuenta corriente. Desgraciadamente, Johnson sufre una lesión, una hernia de disco en la parte baja de la espalda que le impide jugar hasta 30 partidos de esa temporada en la regular season y también los playoffs, ya que, como comenté en el vídeo dedicado a Alonzo Mourning, Mourning también se pierde una considerable cantidad de partidos esa temporada, y a pesar de que hablamos de un equipo que creo que se había reforzado bien, con la incorporación, por ejemplo, de un veterano como Eddie Johnson, Charlotte
no pudo clasificarse para los playoffs. La lesión es un contratiempo para un Larry Johnson que antes de ese problema físico jamás había tenido problemas graves y apenas se había perdido ningún partido ni a nivel universitario, ni de instituto, ni a nivel profesional. Y siempre he pensado a título personal que quizás forzó mucho la máquina a nivel físico, en el gimnasio, y eso fue el detonante para esa lesión de espalda. Nos situamos, por tanto, en la temporada 94-95. Larry Johnson está recuperado, está sano. Alonzo Mourning también. El equipo alcanza las 50 victorias y vuelve a llegar a playoffs. Sin embargo, ya se nota una cierta pérdida de explosividad en un Larry Johnson que se queda en 18 puntos por partido. De todos modos, hablamos de un jugador aún muy joven y más que pérdida de explosividad se podía considerar una vuelta al máximo nivel, una vuelta gradual y por tanto, teniendo en cuenta el estatus adquirido ya por el jugador, es elegido para jugar su segundo y último All-Star Game. Las 50 victorias logradas por los Hornets se convierten en un auténtico caramelo envenenado. Les dan una posición de privilegio, les dan ventaja de campo en esa primera ronda de playoffs, pero tienen la nefasta suerte de enfrentarse a los Bulls del recién retornado Michael Jordan. Evidentemente era el peor de los rivales posibles. Charlotte cae por 3-1 y en un equipo joven, aún con muchos años por delante, no tenía por qué significar nada especial caer frente a los Chicago Bulls. Sin embargo, se produce un cisma en el equipo y uno de los dos buques insignia de la franquicia, Alonzo Mourning, abandona los Hornets y se marcha camino de Miami. A nivel anotador, la marcha de Mourning es suplida por Glenn Rice, que hace los mismos puntos que Mourning, pero Johnson se queda absolutamente solo dentro de la zona. Baste con decir que los dos pivots con los que contaba el equipo en ese año eran dos armarios empotrados tales como Matt Geiger y Joe Wolf. Johnson vuelve por última vez a los 20 puntos por partido, pero en rebotes no alcanza las dobles figuras, se queda en unos 8 rebotes que evidentemente ante la ausencia de Alonzo Mourning eran escasos y Charlotte se queda en un 41-41 que les cerró las puertas de los playoffs. Nos encontramos por tanto ante unos Hornets que ya parecían cansados de este proyecto, aunque Johnson era un joven, 26 años, había hecho una buena temporada a nivel individual y se podía seguir construyendo un equipo en torno a él. En el otro lado de la balanza, su elevadísimo contrato condicionaba cualquier contratación que hiciese el equipo en los siguientes años y el propio Johnson tenía deseos de marcharse a un equipo ganador. Por tanto, todas las partes parecían de acuerdo en que la relación Hornets-Johnson había terminado. Es así como en el verano del 96 entran en escena los New York Knicks, que se hacen con los servicios de Larry Johnson a cambio de Anthony Mason, que podríamos definir como un Larry Johnson low cost, y Bradley House, que me imagino que era una manera de agregar otro armario a la colección de los Hornets. Y como dato anecdótico, Bradley House ni siquiera llega a enfundarse la camiseta de Charlotte y termina siendo cortado antes del inicio de la temporada y firmando posteriormente con los Toronto Raptors. Una vez explicado el traspaso, centrémonos en nuestro protagonista y en su nuevo equipo, los New York Knicks.
Su fichaje es extremadamente mediático y parece una manera de conseguir que los Knicks tuviesen un segundo pilar anotador, aparte de un aún resolutivo, a pesar de sus ya 34 años, Patrick Ewing. Sin embargo, me atrevo a decir que esa primera temporada de Larry Johnson en los Knicks es muy decepcionante. El equipo a nivel colectivo hace una muy buena regular season. Con Van Gundy se van a 57 victorias, pero los números de Larry Johnson no son especialmente notables. Es el cuarto máximo anotador del equipo con 12 puntos por partido, por detrás de los 22 de rigor de Patrick Ewing y los 14 y 15 puntos de jugadores como John Starks o Alan Houston. Johnson anota tan solo 2 puntos más por partido que Charles Oakley, que se queda en 10, y en rebote su aportación también es bastante discreta y se queda en unos 5 rebotes por partido. Su segunda temporada es algo mejor, se adapta al equipo, a la ciudad, a los compañeros, se va cerca de los 16 puntos por partido, pero en ambas temporadas New York juega tan solo 2 rondas de playoffs. Algo muy escaso y no precisamente lo que se esperaba del rendimiento del equipo con la llegada de Larry Johnson. De todos modos, seguimos hablando de un jugador todavía joven, 28 años, y al cual le podían quedar muchos años por delante. Probablemente con un rol diferente, el rol que iba adquiriendo ya de jugador más exterior, más 3 que 4, y con menos protagonismo en el equipo, a no ser que se hubiese planteado en años posteriores marcharse a un equipo inferior en el que brillar más individualmente. La temporada 98-99 le sienta bien a nivel físico al tratarse de una temporada más corta por los problemas entre patronal y sindicato de jugadores, y aunque sus números vuelven a ser pobres, Johnson llega muy fresco a unos playoffs en los cuales los Knicks llegan a la final de la NBA frente a los San Antonio Spurs. Una final en la que no tuvieron ninguna oportunidad ante la lesión que había sufrido Patrick Ewing en la serie anterior frente a los Indiana Pacers. Los números de Larry Johnson en la final no son especialmente destacables. El protagonismo anotador es para Latrell Sprewell y Larry Johnson se queda en unos 7 puntos por partido. Esta muerte en la orilla, primera en la carrera de Larry Johnson y segunda en la trayectoria de esos Knicks de Patrick Ewing, suponen el inicio del languidecer tanto de Johnson como de la propia franquicia. La siguiente temporada, la 99-2000, supone la última temporada de Patrick Ewing en los New York Knicks. Un Ewing al que ya le pesaban los años, las lesiones y las decepciones. En esa lenta decadencia, Larry Johnson supera por poco los 10 puntos por partido, consigue jugar, aun con los consiguientes dolores, hasta 70 partidos de temporada regular. New York tiene un honroso récord de 50 victorias y llegan hasta final de conferencia, donde en este caso los Pacers son más fuertes que los Knicks. Esto nos lleva, por tanto, a la temporada 2000-2001, que a la postre sería la última temporada de un Larry Johnson que decide de manera bastante prematura y con un cuerpo, la verdad es que bastante castigado, colgar las botas. Hablamos de una regular season en la que juega 65 encuentros, una de sus cifras más bajas a lo largo de su carrera, y no es capaz de formar parte de su equipo en los playoffs.
Teniendo en cuenta las altas cifras de su contrato y su aún joven edad, no anuncia esa decisión al final de la temporada. La retirada de Larry Johnson se conoce antes del inicio de la siguiente temporada. Vamos a ver a continuación una noticia que nos habla de dicha retirada. Como podemos ver en esta información en la página web de ESPN, los Knicks y Larry Johnson habían llegado a un acuerdo por el cual New York le iba a pagar a Johnson la totalidad de los 28,8 millones de contrato que aún le quedaban por cobrar. Shandon Anderson ya había ocupado su taquilla y a los 32 años Johnson era cortado y culminaba su carrera de 707 partidos, promediando 16 puntos en temporada regular y 14 en playoffs. Según palabras de su agente, su espalda ya no iba a conseguir mejorar. Y la verdad es que esta noticia de ESPN es tremendamente ilustrativa. Nos indican la jugada más recordada de Johnson, esa jugada de 4 puntos en las finales de conferencia del 99 frente a los Pacers, jugada que veremos a continuación, el hecho de que en la última temporada se había perdido 14 de los últimos 22 encuentros tras volverle el dolor de espalda al dejar los antiinflamatorios. Probablemente Johnson fue infinitamente más inteligente que Alonzo Mourning, puso su salud por delante de su carrera, no se tomó los antiinflamatorios, se retiró más joven y no ha tenido posteriormente relevantes problemas de salud. Y lo más interesante de todo, a mi parecer, es el hecho que el recuerdo que dejaba en los Knicks era el de un gran defensor, un gran jugador desde la línea de 3 y un gran jugador de equipo y muy trabajador. Es decir, todo lo contrario, tanto en lo positivo como en lo negativo del recuerdo que podría haber dejado, que dejó de hecho, en los Hornets. Una vez que Johnson se marchó de los Knicks, su sustituto iba a ser Kurt Thomas y otros jugadores como Clarence Witherspoon u Otella Harrington. Es decir, el horizonte no era especialmente brillante. Para quien sí lo parecía era para el propio Johnson, que con ese gran salario aspiraba a pasar más tiempo en familia. De hecho, ya sabéis que era un tío muy familiar y tuvo multitud de hijos con multitud de mujeres. Y además también parecía tener intención en algún momento de ser entrenador de instituto, aunque finalmente nada de esto ocurrió. Larry Johnson no ha tenido ningún trabajo especialmente relevante conocido, aparte de algún cargo institucional en los Knicks, y ha sido noticia por anunciar su ruina y por sus diversos litigios con las madres de sus diferentes hijos. Y precisamente una de esas madres desató el escándalo cuando hace unos años anunció que Larry Johnson no estaba arruinado y que escondía en una cuenta secreta hasta 26 millones de dólares. Y con este dato, al más puro estilo Mediaset, nos despedimos y os dejamos con este vídeo musical dedicado a la figura de Larry Johnson. Un hombre que, como bien dice el título de nuestro vídeo, pudo reinar. Don't forget to smile.
of 9-10 seconds to go. Ward with a pass tipped but handled by Johnson. Johnson is three-point territory but guarded tightly. Johnson cuts left, now fires a three. It is good, and he's fouled. It counts, and he is fouled. Larry Johnson looking for the lead. The free throw is good. A 4-point play by Larry Johnson, and the Knicks have defeated the Pacers in dramatic fashion.